matar, en enterrar, Nos en estamos ejecutar. exponiendo demasiado. Voy a llegar como el ladrón en la noche. Para poder generar un equilibrio adecuado, hoy día tenemos muchos que problemas. no están realmente identificados como reales. Hola, buenas noches a todos. Hoy estamos comenzando un nuevo Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Televisión. Y este capítulo es muy especial, porque este capítulo está dedicado a ustedes, a todos los seguidores de Umbrales, a las personas que nos han escrito en nuestras redes sociales, a las personas que nos han mandado mensajes de audio a través también de nuestras redes, haciendo sus consultas. Y el día de hoy tenemos a un panel de lujo que nos va a aclarar y que a ustedes les va a aclarar las dudas referentes a el tema paranormal, muchas historias se van a conocer el día de hoy y muchas dudas también se van a aclarar. En pantalla estamos viendo a nuestro amigo Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Hugo. Al panel también, saludos. Estoy bastante ansioso de poder ayudar a resolver en cuanto a las dudas espirituales, energéticas y paranormales de nuestro público. Claro, tengo acá, varias preguntas que ya nos han enviado nuestros seguidores. También, quiero saludar a mi amigo Ismael Torres, que nuevamente nos acompaña en esta temporada. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Huguito, muy buenas noches. También aprovecho de saludar a Evelyn González y Carlos Martínez, que se encuentran junto con nosotros en este panel. Agradecido, Ismael, que nos acompañes nuevamente en esta temporada y responder también las preguntas de nuestro público. Me parece muy bien, sí, encantado. Y Evelyn González, que también nos está acompañando en este capítulo, la hemos visto ya en un par de episodios de nuestro programa, pero ahora va a estar abocada a responder las preguntas de nuestro público. ¿Cómo estás, Eve? Hola, buenas noches. Bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar a los panelistas que están ahí en el programa. Agradecer la asistencia de ustedes por su tiempo, por estar acompañándonos y por responder las preguntas que vamos a comenzar de inmediato a responder. Como les decía, fuera de cámara, todos podemos responder las preguntas. Son preguntas que están dirigidas obviamente a algunos de ustedes, pero atañen a todo el conjunto. Así que vamos a comenzar. Esta es una pregunta para todos. La realizó Remolino-Natacha y dice: el 27F del 2010 vi una sombra moverse en casa de mis padres minutos antes del terremoto y me asusté mucho. Según ustedes, ¿esto es algún presagio de algo? ¿Es alguna noción de que algo podía ocurrir? ¿Estas almas se pueden hacer presentes para avisar de algún suceso que pueda ocurrir? ¿Eve? Sí, la verdad es posible que haya sido un aviso. Puede haber sido también un ser querido que haya estado también tratando de avisar y de decirles que había algo que iba a suceder. Pero al ella sentir un poco de miedo, claro, es posible que no haya sido una alma muy, muy pura, porque uno siempre dice que cuando hay temblores y estas catástrofes se puede manifestar cualquier ser, cualquier entidad, que también son los del bajo astral. Entonces también es posible que haya sido un ser del bajo astral que estuvo ahí como presente antes de que estuviera este suceso del terremoto. Ismael, de acuerdo a tu experiencia, este tipo de almas errantes ¿pueden también presagiar alguna especie de terremoto o nada que ver? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, es muy posible que haya sido así, pero por lo general y por lo que hemos hecho en el mismo programa Umbrales, son situaciones que aparecen y pueden ser una simple casualidad, esa sombra a ese fenómeno paranormal que siempre suele ocurrir. Pero no sé si atribuirlo realmente a que sí está anunciando el evento sísmico que tuvimos el 27F. La verdad es que no me atrevería a ahondar un poquito más allá.
ocurre este fenómeno y ocurre en muchas partes. Carlos, ¿tú qué opinas referente a esta pregunta, Remolino Natacha, que nos pregunta esto? Bueno, efectivamente hay presencias que tienen la capacidad de la premonición, de poder adelantarse a sucesos, de poder adelantarse, por ejemplo, a desgracias. Si nos vamos hacia la criptozoología, el hombre polilla, el Mothman, que siempre se le ha asociado desgracias con catástrofes naturales, por ejemplo, que tuvo una serie de avistamientos en la década de los años 2000, o por ejemplo, otro tipo de seres del bajo astral. En el 27F también muchos avistamientos de ovnis o supuestos ovnis antes y durante el terremoto, pero en este caso coincido también con Ismael, no podemos saber si es que efectivamente fue una premonición o fue una coincidencia, o también quizás la persona creyó haber visto algo y todo confabuló con el terremoto posterior, pero sí hay presencias que logran manifestarse de esa forma. Mira, ya que mencionaste el tema de Mothman, del hombre polilla, mucha gente para el 27F presenció hechos extraños antes del terremoto. Mira, si mal no recuerdo, en Copquecura, mucha gente antes del terremoto dijo ver unas siluetas grandes sobre el mar antes del terremoto. Y eso me hizo mucho clic ahora que tú hablaste acerca de que hay algunas figuras humanoides, anda tú llamarlas como sean, sino espíritu u otro tipo de bajo astral, que se hacen presentes quizás para anunciar algún tipo de problema, catástrofe, anda a saber tú. Pero claro, en este caso hay que saber discriminar bien antes de decir que posiblemente es un espíritu que está anunciando algo, ¿cierto? Sí, bueno, un terremoto también es un hecho energético en donde se mueven las energías de la Tierra, entonces muchas de estas presencias se alimentan de energías y también se van moviendo de las energías o a través de las energías, entonces puede que vaya también relacionado a un tema energético. Claro. Mira, continuemos con la siguiente pregunta. Pero antes de pasar a la otra, a ver si me permites un breve. Lo que pasa es que durante el terremoto yo empecé a recordar lo que había visto previamente al terremoto. Estuve en el supermercado, anduve en muchas partes y me llamó mucho la atención el comportamiento del ser humano. Cuando hablaba Carlos acerca de la energía, había mucha gente nerviosa, mucha ansiedad se produjo antes de, y eso lo recordé en el mismo terremoto. Lo que yo había visto antes que me llamó mucho la atención. Eso quería agregar, Huguito, con respecto a lo que también mencionaba Carlos. Claro, sí, tiene mucha razón. También existió como cierta ansiedad. ¿Eve? Sí, por lo mismo yo digo que desde la mediunidad yo lo puedo atribuir a este tema energético, de que, claro, puede haber sido una entidad del bajo astral, como toda la energía estaba súper caldeada en el fondo, como dice don Ismael, que también la gente estaba media extraña, había como mucho nerviosismo. Claro, es posible que se haya manifestado un ser del bajo astral, porque si hubiera sido, por ejemplo, una presencia de un ser querido fallecido que le haya querido advertir, ella no habría sentido ese temor y esa angustia al verlo, se habría sentido más acompañada. Entonces, claro, todo este tema energético que se mueve la energía, el tema de la tierra, puede provocar que hayan aparecido estos seres oscuros que hayan aprovechado así como el momento para hacerse presentes. Claro, tiene que ver mucho, como dices tú, Eve, bueno, y como dice también Ismael, una efervescencia que quizás existió esa noche en general. Entonces, eso también puede haber provocado que, como dice Eve, Ismael, y bueno, Carlos también, generó quizás tal efervescencia que provocó quizás una grieta que permitió que estas entidades pudieran aparecer. Porque mucha gente pudo ver este tipo de presencia no solamente en su casa, sino también a la luz del día. Así que yo creo que, claro, como dicen ustedes, tiene que ver mucho con las energías. ¿Continuemos con la siguiente pregunta? Sí, claro. Carm38, esta es una pregunta para todos. Dice, cuando una persona fallece, ¿con qué animal se hace presente frente a la familia? Abro paréntesis. Cuando falleció mi abuelita, se paró una mariposa blanca en su ataúd. Ismael,
¿realmente una persona cuando fallece puede hacerse presente como un animal frente al resto de su familia en algún punto? Yo diría que sí, pero antes de, anunciando la muerte. Se ha dado muchas veces en pájaros, sobre todo pájaros, mascotas como perros. Lo viví en el caso de mi madre. Mi madre estaba a pocas horas de fallecer y se posaron en la ventana muchos pájaros de todo tipos, que yo no, algunos no lo había visto antes, y muchos pájaros de color negro. Y se acercaron perros a la ventana que daba hacia la calle, había un antejardín de un edificio, y se quedaron ahí por mucho rato. Después que fallece mi madre, todas estas aves se fueron, y lo mismo que las mascotas que andaban rodeando por ese sector. Eso lo pude experimentar y también lo he sabido en muchas partes. Lo he sabido en muchas partes cuando aúlla un perro, por ejemplo, un gato que anda merodeando muy cerca de la persona que está a punto de fallecer. Por lo menos esa es mi experiencia. Pero, Carlos, según tu experiencia, nosotros podemos llegar quizás cuando fallecemos a transformarnos en algún animal para poder comunicarnos con alguien. Hay dos fenómenos paranormales dentro de la parapsicología que pueden ser claves, que es el fenómeno de aportes, que es la materialización y desmaterialización de una persona o un objeto, y también puede ser la transfiguración, que es cambiar una forma. Pero lo que yo creo es que no es que la persona fallecida se transforme en un ave, muchas veces el gorrión, el zorzal, el picaflor o las mariposas, sino que ellos se ayudan de estos animalitos para poder emitir un mensaje, es decir, mandar una mariposa blanca para dar señal de que está bien, de que está descansando, o lo mismo un gorrión, como mencionaba, un zorzal, el picaflor, que es muy común, o los colibrí, muy común que se manifiesten cuando va a haber un fallecimiento o cuando estamos recordando a un ser querido fallecido y se nos pose un ave en la ventana. Yo creo que más bien es como un emisor de un mensaje de la persona fallecida o de la muerte en sí, como dice Ismael, que se posaron los animales alrededor de la ventana, porque claro, los animales también son muy perceptivos, son mucho más extrasensoriales que nosotros, entonces pueden prevenir algún accidente, alguna catástrofe. Por ejemplo, en el 27F, los animales fueron los primeros en salvarse posterior al tsunami porque ya estaban arrancando mucho antes que nosotros. Entonces, ellos tienen la capacidad de percibir todo esto, incluso cuando alguien va a fallecer. Eve, ¿qué opinas tú? La verdad estoy de acuerdo con ambos. Puede pasar antes o después. Antes, por ejemplo, también muchas veces se le manifiesta a la persona que va a fallecer, según cómo ha sido en vida, que se les presenta un animal. Por ejemplo, personas que no han sido como muy buenas personas en la vida, se les presentan con algún perro negro, cosas así como bien, bien oscuras, pero también se les puede presentar como por su mascota que falleció antes, también pueden ser este tipo de presencias. Pero cuando las personas fallecieron, también pueden, como dice Carlos, manifestarse a través de, no es que ellos se conviertan en un animal, sino que ellos como que nos envían la señal a través de un animal que está pasando por el lugar, y en el fondo es como queriendo decir, aquí estoy y aquí me estoy haciendo presente. Me pasa mucho a mí en las canalizaciones con fallecidos, que ellos me dicen, pone atención a la ventana porque va a aparecer un pájaro que te va a llamar la atención y ese soy yo. Me pasa muchas veces, entonces como que ellos se materializan a través de este animal para poder hacer su presencia y decirle a las personas, a sus seres queridos que están en esta tierra, de que ellos están bien. Claro, y bueno, y cabe recalcar también que son almas puras. Los animales son nuestros hermanos menores y son almas puras. Así que realizarlo en un animal es por lo mismo, porque son energías tan puras que yo creo que es más fácil la materialización en ese caso. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para Ismael. Dice, la realiza Arbolito_. Últimamente mi intuición está demasiado asertiva, dice. ¿Significa que estoy descubriendo nuevas condiciones?
No, no necesariamente. Lo que pasa es que el ser humano tiene percepciones de toda índole. Lo que pasa es que hay momentos en que uno es más sensible o toma más en consideración lo que está sintiendo. La mayor parte de los seres humanos tenemos esta capacidad. No son mentes distintas, pero hay personas que son más sensibles que otras y pueden captar otro tipo de situaciones. En el caso mío, yo tenía esa sensibilidad de muy pequeño y mi papá me fue entrenando en esto, la llamada psicoscopía, que era a través de tocar objetos y objeto me entregaba entonces la información en imágenes. Como yo le contaba a mi papá que veía imágenes con los ojos cerrados, entonces él me ayudó en el sentido de usar, por ejemplo, las piezas de ajedrez. Él me dijo que la pieza blanca era mucho más fría que la pieza negra, pero que no tenía que tocarla muy fuerte para no entrar en calor en ambas piezas, y se podía distinguir cuál era la más fría y cuál era la más tibia, o si ambas tenían la misma temperatura. Y así me fui ejercitando. Pero como te digo, la percepción humana es algo impresionante, que inclusive también lo tienen como conocimiento Carlos y Evelyn, saben muy bien del tema, así que no cabe la menor duda. Y lo importante es poder tratar de ejercitarlo cada vez que se pueda. O sea, la primera impresión es la que vale, la primera impresión, no analizarlo demasiado. Cuando uno analiza demasiado, se va por un camino que no corresponde. Pero la primera percepción es lo importante. ¿Concuerdan con eso, Eve y Carlos? Totalmente. Sí. De hecho, bueno, con Carlos hacemos nosotros talleres para poder ayudar a personas a un poco despertar esto que les está pasando, que ha pasado mucho últimamente. Yo creo que tiene que ver también con una apertura del ser humano que está como un poco más cercano a la parte espiritual. Con todo lo que ha pasado, es como que hay una apertura en el ser humano en el cual ya ha venido como con otra información en el fondo, como que la parte más perceptiva se ha hecho más visible. Entonces nosotros en el taller, cuando hacemos talleres, les explicamos de que todos tenemos esta percepción, pero que tenemos que trabajarla. Todos venimos con esto, pero al paso de la vida y cuando uno va envejeciendo, esto se va apagando. Todos los niños en el fondo pueden ser medios, pero esto con el tiempo se va apagando por todos los pensamientos y todas las cosas que nos pasan en la vida. Pero sí, definitivamente se puede trabajar. Venimos con esto y ojalá la gente esté un poco más cerca a la parte espiritual, porque de verdad que hace falta. Perfecto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para Carlos. La escribió Dani-MM07. Dice, ¿cómo puedo elevar la energía después de estar en un ambiente negativo? Yo siempre he dicho que el poder de la mente lo puede prácticamente todo. Y como digo, siempre el que se sugestiona pierde. Por ejemplo, si yo voy a un cementerio de noche o de día y voy con esta mentalidad de que algo me va a seguir a mi casa, de que voy a quedar cargado energéticamente, de que me va a bajar la vibración o que después me voy a llevar arrastrando algo hasta mi casa, mi habitación, lo más probable es que me suceda. ¿Por qué? Porque mentalmente estoy abriendo esa posibilidad. Ahora, si uno va con toda la mentalidad contraria, una mente donde uno dice no me va a pasar nada, lo que hago acá lo hago con respeto, lo que hay acá se queda acá, no me va a seguir hasta mi casa, no me va a influir de manera negativa en mi vida, lo más probable es que no me suceda nada, salvo en excepciones que efectivamente sí podemos ser afectados por una sobrecarga del lugar, porque hay lugares que tienen una energía ni siquiera negativa, sino que muy maligna. Entonces ahí va también a influir mucho la protección que uno tenga, la fe, los amuletos, la creencia que uno tiene, porque si uno va con una fe dudosa, por ejemplo, probablemente también vamos a ser afectados. Y ojo que cuando hablo de fe no me refiero al cristianismo, al catolicismo, sino que hay distintos tipos de fe. Puede ser fe en las energías, en los seres elementales, en un amuleto, en una medalla, por ejemplo. Lo importante es que esa fe sea prácticamente inquebrantable. De acuerdo a eso, evitamos que nuestras energías se vean afectadas por un entorno, que, ojo, no siempre va ligado
a un lugar embrujado, sino que uno puede ir en el transporte público. Ismael, Evelyn deben ser más conscientes de esto que yo, porque yo no soy muy perceptivo. Pero, por ejemplo, si uno viaja en el transporte público y al lado mío va alguien con una mentalidad mala o va con alguna enfermedad, con una pena, una depresión, probablemente esa energía que esté irradiando esa persona, si no estoy preparado, si no estoy bien protegido, me va a terminar afectando, porque va a penetrar en nuestra parte áurica y nos va a bajar la vibración, nos va a cargar energéticamente. Bueno, ahí Carlos acaba de responder esa pregunta. ¿Alguien del panel, Ismael o Evelyn, está de acuerdo con esto o quiere quizás acotar más referente a cómo poder elevar la energía después de estar en un ambiente negativo? ¿Eve o Ismael? Mira, de acuerdo. Sí, mira, lo que pasa, lo que dice Carlos tiene mucha razón, sobre todo el poder de la sugestión. Pero hay situaciones, por ejemplo, yo lo hablo en lo muy personal, en un ambiente, por ejemplo, cuando hay una persona que está siempre descargando situaciones negativas, que todo es malo, que esto es aquí, qué sé yo, que está constantemente hablando mal de las personas en general, eso es un ambiente tóxico, es un ambiente negativo y hace que se contagie el resto de la gente. Si hay un ambiente, por ejemplo, en un comedor, un almuerzo, un desayuno, donde hay varias personas y hay alguien que está mal, evidentemente que esa persona tiende a contagiar al resto. Esa es la experiencia de lo que yo puedo interpretar. ¿Qué puede decir Evelyn con respecto a eso? Sí, no, lo mismo. Tiene mucho que ver el pensamiento que uno tenga, el pensamiento positivo. Si vamos a estar con un pensamiento negativo todo el tiempo, obviamente que nuestra vibración va a bajar y eso va a ser súper complejo. Vamos a estar siempre en una mala energía, con nuestra aura opacada, con nuestra aura con fisuras. Entonces tenemos que mantenernos siempre tratando de estar en una vibración más alta. Perfecto. Vamos a continuar en virtud del tiempo. Ya nos quedan pocos minutos para concluir este primer bloque. En el segundo bloque tenemos un mensaje de audio muy interesante que quiero que lo escuchemos, pero antes quiero que continuemos con la siguiente pregunta, y esta es una pregunta básicamente para todo el panel, y le escribe Lav-Méndez Pino. Dice: ¿el espíritu tiene conciencia? Y si es así, ¿qué pasa con la reencarnación? ¿Queda con la conciencia de la nueva o la antigua vida? Eve. Oye, qué interesante la pregunta. La verdad nunca me había hecho esa pregunta, pero yo creo que nos quedan igual ciertos códigos y cosas de vidas pasadas, sí o sí. Por algo tenemos de repente relaciones karmáticas, cosas que nos siguen en nuestra siguiente vida. Entonces, claro, yo creo que sí tenemos un recuerdo de vidas pasadas. Entonces tiene que haber un poco de conciencia de lo que nosotros hemos vivido en otras vidas. No sé si nos pasa si te pasa a ti, este tema del déjà vu. Dicen que esto puede ser también que tengamos conciencia de otras vidas pasadas que en algún momento lo vivimos y cosas así. Entonces yo creo que sí, venimos como con una cierta carga en nuestra mente de cosas que recordamos de vidas pasadas. Carlos. Bueno, esta pregunta me recuerda mucho a los mormones, los santos de los últimos días, porque ellos hablan mucho del velo del olvido, que es cuando nacemos, olvidamos todo el registro anterior espiritual que podamos haber tenido. Y Allan Kardec también habla de algo muy similar en lo espiritista, en lo espírita, que es que cuando nacemos olvidamos nuestros registros de vidas anteriores. Por eso también a veces vamos y solicitamos la lectura de nuestros registros para poder ver como el historial de nuestras vidas pasadas. Y entonces, claro, coincido en que el espíritu sí tiene una conciencia, sí tiene una memoria, pero al volver a reencarnar en una vida material, olvidamos el proceso espiritual o las vidas espirituales o terrenales que hayamos tenido antes. Y al momento de fallecer, al quedar nuevamente en calidad de espíritu, volvemos a recordar, a tener una conciencia de todas nuestras vidas y así sucesivamente. Ahora, al momento de fallecer no siempre hay como una conciencia, porque muchas veces nos toca trabajar con espíritus de personas que han fallecido y que no tienen plena conciencia de que están fallecidos,
o no saben qué pasó con ellos, o no saben cuál es el camino a seguir, cuál es la actualidad de ellos, a tal punto de que muchas veces creen que siguen con una vida y siguen haciendo su trabajo, siguen haciendo, caminando por las calles que les gustaba visitar, o haciendo la repetición de un acto una y otra vez. Claro, Ismael, ¿qué opinas tú referente a esto, al tema de las reencarnaciones, las vidas pasadas? ¿Cuál es tu opinión referente a esta pregunta? Mira, no domino mucho el tema, pero sí me parece muy interesante la respuesta que ha dado Evelyn y Carlos. Me parece interesante, pero eso que dijo recién Carlos me llama mucho la atención, que uno tiende a hacer cosas, situaciones que no son el común de uno en su forma de pensar y de actuar. De repente hace cosas que no son tan cotidianas, a eso me refiero, y que puede ser lo que está diciendo Carlos recién, y que uno lo puede interpretar y ejecutar tal vez por algo que viene de atrás, o viene de una reencarnación, es lo que yo podría interpretar, pero no domino el tema en todo caso. Muy, muy contento de haber escuchado esta respuesta que obviamente uno siempre aprende. Perfecto. Miren, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa. Vamos a continuar en el segundo bloque con un audio quiero que lo escuchemos a la vuelta de comerciales y seguimos en este capítulo especial de preguntas de ustedes a nuestros panelistas de lujo que tenemos esta noche en Umbrales. Volvemos de inmediato. No se muevan de ahí. Chau, chau. Regresamos a Umbrales por las pantallas de Canal 9 BioBio Televisión con un panel de lujo, como lo mencioné anteriormente, antes de irnos a la pausa. Estamos conversando junto a Ismael Torres, Carlos Martínez y Evelyn González acerca de sus preguntas que nos escribieron en redes sociales. Y antes de irnos a la pausa, les hablé acerca de un audio que nos envió una televidente muy afligida. Quiero que lo escuchemos, pongamos mucha atención acerca de este audio y en base a lo que escuchemos quiero que ustedes me den sus apreciaciones. Yo les dejé en sus correos, en su WhatsApp, les mandé la foto de ella para que luego de escuchar su audio me puedan decir qué es lo que sienten. Ismael como su cualidad psíquica y Eve como su cualidad mediúmnica. Así que acá está el audio. Quiero que pongamos mucha atención y lo escuchemos, por favor. Acá va. Mira, a mí lo que me pasa es que en algunos periodos, en realidad, siento como una carga en mí. De hecho, el frío en la espalda, a veces como que siento que se me absorbe demasiado la energía. Y a veces he llegado a caer en cama, no tengo ánimo de nada. Estoy hablando que esto ya empezó desde que vivía con mi mamá. Pero a ver, digamos que como del 2007 aprox, empecé como con esta onda de bajones de energía. Y cuando ya, bueno, empecé a vivir con Cristian en el año 2009, empecé a ver sombras. De hecho, en el departamento que arrendamos era muy frecuente, era de todos los días sombras. A veces veía como incluso como especies de animales, así como, pero no específicos, sino que como a ver cómo explicarlo, como por ejemplo estaba en la ducha y aparecía como de repente como la sombra de un gato. Y yo vivía en un 5º piso, entonces difícil que llegara un gato arriba y se metiera como al baño porque no teníamos mascota. Incluso en un periodo eso como que paró y después nuevamente como que va por periodo. En un periodo fue muy terrible porque a veces lo que me pasa también es que me desdoblo. Y cuando me estaba, quedando dormida, empecé a sentir voces que me querían llevar, así como que me venían a buscar. Y yo entré en pánico, yo entre eso empiezo a rezar y yo tratando de mover los pies para que Cristian me sintiera. Y logro reaccionar, o sea, fue como mucho rato para mí, pero
No sé, la cosa es que Cristian me dice que él en ese entonces vio una sombra que entró a la pieza, pero así como del porte de la puerta, y él pescó la Biblia y empezó como a reprimirla y ahí ya paró. Oh, eso fue muy, muy, muy terrible, o sea, a mí me marcó mucho. Y después ya era como que iba, venía, el tema de las energías, la espalda, como sentir ese frío que se apodera de mí, me paraliza. Eh, Era siempre como en el hogar, pero también a veces me seguían como al trabajo. Eran situaciones muy, muy, muy locas. Y ahora acá que estamos en la casa, sí me pasa. Hay periodos también en que me vienen como estas como que me desdoblo. Y aparte veo sombras. Veo sombras de repente y a veces hay mucha pelea. Hemos tenido algunos conflictos. eh, entonces como que igual no sé a qué irá. Pero esto comenzó, si yo recuerdo, del 2007 en adelante aproximadamente. Y he tenido que aprender a vivir con esto igual como todo este tiempo, pero ya llega un punto en que ya yo me veo como sobrepasada porque no sé cómo controlarlo, no sé cómo manejarlo. Solamente trato de no prestarle tanta atención, pero sé que me va a venir y no sé cuándo, y entonces como que a veces incluso tengo sueños premonitorios, entonces como que algo pasa ahí. Y por eso quiero saber y necesito como una orientación, una ayuda, no sé cómo poder sobrellevar esto o quizás algo que esté como cargado en mí, no sé. Entonces, eso, igual espero que tener alguna respuesta. Y nada, muchas gracias por entregarme la confianza para contar esto. Bueno, ahí estaba el audio. Ella se llama Gabriela. Nos mandó el audio directamente a nuestro WhatsApp. Y mira, cuando yo escuché este audio, Ismael, me acordé de cuando tú me contaste tu historia, cuando por primera vez supiste la cualidad que tenía, que también veías sombras, también se te aparecían ciertas figuras, y yo creo que, aclárenme esto, a mí también, porque yo no soy una persona tan sensitiva como ustedes, pero ustedes que tienen el don, sobre todo Evelyn e Ismael, cuando yo me enteré que Ismael tenía este don y él me contó su historia, lo asocié inmediatamente con este audio, porque yo encuentro que Gabriela es una mujer que quizás tiene una cualidad especial que hasta el día de hoy quizás no le ha sabido sacar el provecho o no ha sabido explotarla, y quizás es un diamante en bruto, quizás. No sé qué es lo que opinan ustedes como personas ya sensitivamente un poco más elevadas. Ismael. Mira, a mí en lo personal me pasó esto desde niño, muy pequeño. Siempre veía sombras, situaciones de ruido que golpeaban puertas, etcétera. Y yo lo asociaba a esta sensibilidad. Muchas situaciones de personas que habían fallecido cerca del lugar o personas que han sido enterradas en forma ilegal en algún lugar determinado de casa. Y yo quiero remontar hace como unos 10 años atrás, no fue contigo precisamente, fuimos a una casa de los huertos familiares, que andábamos haciendo un experimento, me parece que llamaron al canal, y yo fui solo esa vez. Y en esa casa la señora me dijo, hay situaciones en que se me sacan de la cocina ciertos elementos y van a dar al dormitorio o a los baños. Y en el condominio las familias también ven a una persona que atraviesa las murallas, no saben de quién se trata. Entonces cuando ingresé a la casa cerré mis ojos y vi una niñita que me alzaba los brazos. Yo le describí a la persona, a la pequeña, y ella me mostró una fotografía y me dijo, lo que estás viendo corresponde a mi hija que tuvo un accidente automovilístico, fue atropellada en otro lugar. Pero esto está pasando en este lugar, en esta casa, en este mismo lugar y en el condominio en general. Entonces era una niña que había fallecido, pero que fue en otro lugar, pero sin embargo se trasladó. Y ella dijo que por favor, si usted sabe algo,
no hagamos nada por impedir que ella esté con nosotros, porque para mí es muy feliz. Entonces, después conversé con la gente que estaba en las otras casas del condominio, y ellos me contaron que la sombra que ellos veían era una niñita como de 3, 4 años, y que atravesaba las murallas. Y se les perdían las cosas, se les perdían los elementos de la cocina, del baño, aparecían en otra pieza, etc. Esa es la experiencia que pude rescatar de gente fallecida. Ahora, con respecto a lo que ella menciona, yo creo que ella tiene una gran sensibilidad y, como dices tú, Hugo, es un diamante en bruto que tiene que sacarle provecho. O sea, hay información en Internet. Yo creo que también podría darnos una clara explicación tanto Carlos como Evelyn y abarcar un poco más la respuesta de esto. Yo lo digo de mi experiencia. Evelyn, ¿qué te parece a ti esta historia, este audio que acabamos de escuchar de Gabriela? Bueno, yo les mandé entre paréntesis, tienen en su WhatsApp, tienen las fotos de ella. ¿Han podido sentir algo? ¿O qué te parece este audio, Evelyn? Sí, la verdad estoy totalmente de acuerdo con don Ismael, que ella tiene capacidades, y cuando uno empieza en este mundo, que yo también empecé de muy chiquitita, empiezas más que nada con estas sombras como oscuras, que no sabes qué es lo que pasa. Yo siempre he dicho, cuando uno se dedica a esto, siempre se te presenta el bien y el mal. Generalmente comienza como con cosas malas, nunca empiezas a ver como entidades buenas desde un principio. Entonces yo creo que eso es lo que está viviendo ella, está como en este despertar de su sensibilidad. Pero aparte, a través de la fotografía yo me pude dar cuenta que ella tiene una entidad pegada, ella tiene una entidad masculina. Entonces supongo y hago relación que por qué su pareja ve a esta persona es por esta entidad que ella tiene pegada. Entonces tiene la capacidad su pareja de poder percibir de que hay algo más, porque igual es como extraño que su pareja también perciba y vea, pero lo asocio más que nada a porque ella tiene esta entidad pegada y que está como generalmente con ella todo el tiempo. Pero, Eve, ¿cómo ella puede quizás sacar a esta figura o esta silueta, a esta entidad quizás que la tiene? Porque recordemos que ella no tiene esta cualidad desde pequeña como usted, sino que ella la empieza a presentar desde el 2007. Entonces, ¿cómo ella puede afrontar esto, quizás sacar a relucir su don y expulsar esta mala vibra que tiene dentro o que la sigue constantemente? Claro, la verdad es que nosotros cuando tenemos este don, tenemos también la capacidad de poder comunicarnos con ellos. Eso es lo que ella tiene que aprender, a perder un poco el miedo, a superar esa barrera de sentir como temor de cada vez que se le manifiesta algo y poder comunicarse con estas entidades. Yo soy una fiel convencida de que nosotros podemos comunicarnos con ellos y podemos llegar como a un acuerdo. Siempre digo yo, llegamos a un acuerdo con las cosas buenas o con las malas. Entonces ella tiene que, claro, ver en su interior la forma de poder comunicarse con esta entidad y decirle, ¿sabes qué? Tú no perteneces a este lugar, yo te podría ayudar de algún modo, pero no necesito que estés todo el tiempo yo cargando contigo. Entonces en el fondo es como que ella tiene que buscar la forma de cómo poder deshacerse de esta entidad que tiene pegada, y es porque en el fondo cuando uno comienza en esto, siempre hay entidades que te empiezan a seguir y son como las que comienzan en este camino, y son como las que te quedan marcadas para siempre. Es como una experiencia que siempre te va a quedar marcada, que es como la primera. Entonces claro, eso pasa, que esta entidad se aferró a ella buscando ayuda, y ella en el fondo tiene que tratar de perder el miedo. Sé que es muy difícil, pero pasar esta barrera y poder empezar a comunicarse con ella y decirle, sabes que tú no perteneces a este lugar y yo voy a intentar ayudarte de algún modo. Carlos, ella también menciona que su esposo, Cristian, reprendió a esta figura con la Biblia. ¿Podemos estar hablando de quizás es una energía maligna, demoníaca, llamémosla así, que puede estar molestándola a ella? De acuerdo a lo que menciona ella en el audio, no hay como un patrón en común en los fenómenos que ella menciona, porque va como, no se van repitiendo, sino que van variando, van cambiando, pasando por figuras de animales, este dolor de cabeza, de hombros, que es típico de una carga energética en una persona, el reprender con la Biblia o con escrituras sagradas.
Si bien hubiese sido como algo demoníaco, probablemente hubiese afectado aún más el hecho de combatirlo con algo sagrado. Yo creo que puede que sea algo negativo, o sea, es algo negativo porque no hay síntomas muy positivos en los efectos que ella va teniendo con esto. En algún momento pensé que podría tratarse de síntomas de brujería o de hechicería, pero también ella menciona el viaje astral, menciona por ahí matices de parálisis del sueño. Entonces coincido con Ismael y con Evelyn de que ella efectivamente es muy probable que tenga una habilidad por desarrollar, por ir aprendiendo, por ir conociendo. Entonces se le van a ir acercando todo tipo de presencias, tanto buenas como negativas o malignas. Ahora, como dice Evelyn, ella tiene que usar esta habilidad para poder saber qué es lo que quiere esa presencia y de acuerdo a eso sacarla o hacerla entender. Pero me gustaría también indicarle una protección, una descarga para cuando ella se sienta con dolor de hombros, de espalda, dolor de cabeza, que es muy sencilla, es muy genérica, pero da muy buen resultado. Ella lo que necesita es ruda, romero, salvia, sal de mar, que se dé un baño de descarga, abre la ducha si es con ducha, se mete debajo del agua con su mano izquierda, idealmente toma un puñado de estos ingredientes y que se los pase de los hombros hacia abajo, como si fuese un jabón, una esponja. Y a medida que lo va haciendo, que se vaya visualizando, sacando todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que ella no desea en su vida, o en su cuerpo, o en su casa. Y cuando termina de hacer esto, que se visualice radiante, con una energía destellante, con buena vibra, con positivismo, con cosas buenas en su cuerpo, en su vida y en su familia. Después de eso, deja pasar unos 5 minutos y se da el baño normal con jabón, con champú. Eso que lo haga cuando se sienta muy cargada energéticamente, cuando sienta que su vida no está tomando un rumbo muy positivo, que se sienta con mala vibra, con ganas de discutir, porque muchas veces estas discusiones empiezan por razones muy insignificantes y terminan discutiendo fuertemente. Pongan ese entonces, para que se vaya descargando y así se va a ir protegiendo también. Quiero concluir con ella, con este caso, pero ¿cómo ella se podría comunicar? Porque mencionaron ustedes que ella puede quizás buscar la alternativa de comunicarse y ver la posibilidad de llegar a expulsar a este ser que la sigue, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Ismael y Evelyn, ustedes con la experiencia que tienen, ¿cómo pueden lograr comunicarse con esta entidad? ¿A través de los sueños? ¿A través de ayuna? ¿Cómo lo hace? Mira, no sé si yo te lo conté, Hugo, cuando nosotros hacíamos los experimentos en los cementerios. Yo te conté que tuve un problema más o menos grave después de eso. Claro, sí. Caí en una especie de depresión, pero no era depresión, porque yo veía mis manos que no eran las mías. Era de otro ser. Era como que te estaban robando la energía completamente. Exactamente, claro. Caí en estado depresivo, yo soy muy deportista, salía a trotar todos los días 10 kilómetros y no era capaz de trotar 500 metros. Entonces quedé exhausto, no podía dormir de la noche a la mañana. Yo sentía una presencia muy fuerte y decía, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Y estaba muy arrepentido de haber hecho esa experiencia. ¿Te acuerdas que tocábamos los nichos, qué sé yo? Claro. Y después de eso me vino esto. Y realmente, mira, ¿qué sacaba yo, creo, un psiquiatra? ¿Qué sacaba yo con consultar a un psicólogo, un especialista? De contar esta experiencia. Porque en el fondo yo sabía que no iba a tener la solución. Bueno, esto se demoró aproximadamente un año completo, donde tuve que hacer mucho esfuerzo de tratar de expulsar y de olvidarme un poco del tema. La distracción. Tuve que hacer mucha distracción, conversar con muchas personas, salir de la casa, tomar aire fresco, estar en contacto con la naturaleza, y gracias a eso logré sacar esto que realmente me dejó pero muy mal. Yo enloquecí en algún momento, o sea, me desesperé de tal manera que no hallaba qué hacer, a quién recurrir, pero me pasó. No sé si te lo conté en algún... Sí, recuerdo que me contaste, estuviste bastante mal, sí, recuerdo que me contaste esa experiencia, recuerdo, claro, porque yo siempre me acuerdo que tú me cuentas, y yo te conozco hace tiempo, y que eres bastante deportista, y recuerdo la historia absolutamente, Ismael.
Así que no, yo creo que claro, como dice muy bien Ismael, Carlos y Evelyn, este es un caso de investigación, pero investigación propia, sobre todo para Gabriela, que como dijimos en un principio, puede ser un diamante en bruto que con meditación quizás, con una retrospección puede llegar a mucho más y puede lograr muchas cosas que yo creo que ni siquiera ella sabe cómo lograrlo, pero con estos tips que acaban de dar nuestros invitados, nuestros panelistas expertos en el tema, lo puede conseguir. Así que espero que esté agradecida de la respuesta que le entregamos acá en nuestro programa. Pero algo muy pequeño, ¿sí? Quiero agregar. A mí me pasa, por ejemplo, cuando hay gente desaparecida o gente fallecida, ¿cierto? Trato de verlo al instante, no más allá de 5 minutos, porque de lo contrario inmediatamente siento una carga muy negativa y ando mal durante todo el día. Así que trato de hacer lo menos posible, de analizar lo que más pueda, captar esa imagen, anotarla y olvidarme del tema. Pero si no, ando mal. No, me imagino. Quiero también acotar dentro de lo mismo, ¿Sí? que cuando uno empieza con este tema de la mediunidad, uno tiende a involucrarse mucho. Claro. Porque uno tiene como la superempatía muy, muy, muy elevada. Entonces eso, ella tiene que tratar de trabajarlo, pero empezar a olvidar. No quedarse pegada con el tema, cuando después en un tiempo a lo mejor ella lo desarrolle y pueda canalizar con algunas personas fallecidas, que ella haga su trabajo y corte. De verdad que es difícil en un principio, pero se puede lograr, porque si no nos vamos acarreando toda esa energía y estamos cada vez más cansados, con más angustia, nos pasan muchas cosas, porque vivir con esto la verdad no es fácil. Yo siempre digo, si tú te quieres dedicar a una mancia o a lo que sea con respecto a cosas esotéricas o dentro de la mediunidad, tienes que tener muy en claro de que no puedes involucrarte tanto, porque en el fondo estamos siendo como psicólogos que estamos ayudando a las personas, aparte estamos ayudando a los seres fallecidos. Entonces imagínate cargar esa energía todo el tiempo, entonces en el fondo es como hacer la pega y terminar inmediatamente, no quedarse pegado con el tema. Perfecto. Bueno, ya estamos concluyendo. Quedaron un par de preguntas. Yo creo que esto es como para realizar otro programa más. La gente nos puede seguir escribiendo en las redes sociales. Hay muchas dudas que responder, pero el tiempo se nos hizo súper corto. Así que, ¿les parece si podemos dejar una segunda patita de las preguntas que quedaron pendientes y otras más que están en audio que por tiempo no alcanzamos? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, por mi parte encantado. Perfecto. Antes de concluir el programa, Ismael, la gente que te sigue en tus redes sociales, estás en el comisario. Háblanos acerca de eso, de tus redes sociales también, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, yo tengo un canal llamado Ismael Torres Bravo en YouTube. Ahí tengo los casos, las hipótesis de casos que no han sido resueltos, que son varios, y los resueltos también están ahí con ¿cómo se llama? Relatos de personas que han encontrado a sus familiares. Y lo otro, los días miércoles a las 22 horas hacemos un programa en vivo en YouTube con el comisario, que es un ex policía de investigaciones, comisario también en alguna oportunidad, Carlos Collao Vega. Y con él analizamos diversas situaciones de gente desaparecida. Primero se analiza la situación en la parte judicial, con abogados, con testigos, ¿cierto? Y al final entro yo con la hipótesis de lo que yo he podido apreciar. Eso es el comisario. Así que la gente, todos los miércoles en YouTube ponen el comisario y... A las 22 horas. A las 22 horas y te van a ver ahí a través del canal de YouTube. Carlos y Eve, bueno, lo seguimos viendo acá en Umbrales. Evelyn, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, a través de mi Instagram, que se llama Soy una Medium, y también a través de Carlos, porque como trabajamos juntos, en caso de que quieran algún trabajo de canalización o de fotomancia, a través de la página de Carlos en Instagram pueden buscar su celular y mandar WhatsApp para pedir horas y poder contactarnos con las personas que necesiten de alguna ayuda. Perfecto, bueno, y Carlos también lo pueden ver acá en Umbrales, y también tiene unos tours nocturnos, Carlos, que está realizando en Santiago. Háblanos de eso un poquito, que a mí me llama mucho la atención y me gustaría participar ahí también.
Así es, hemos vuelto con las rutas nocturnas que tienen matices históricos, arquitectónicos, patrimoniales y por supuesto todo el lado paranormal con psicofonías, las leyendas del lugar. Actualmente estamos recorriendo los fines de semana un subterráneo a 20 metros bajo tierra con viajes Ikigai, en donde hubieron torturas, hubieron asesinatos, hubieron peleas y es un lugar muy cargado con fenómenos paranormales, con leyendas, por supuesto hay harto de patrimonio, hay harto de arquitectura y vamos a estar muy pronto también en nuevos lugares dentro de Santiago, por ejemplo el subterráneo de Catalina de los Ríos Silisper, en la Quintrala en pleno Santiago Centro, así que ahí nos pueden visitar todos los fines de semana. Yo personalmente los voy a guiar por cada uno de los rincones de las locaciones y vamos a ser testigos de la historia y de lo que va ocultando cada locación, cada lugar. Perfecto. Oye, el aviso está para todos los que quieran seguir las redes sociales de nuestro panel y para un próximo capítulo que ya lo vamos a dejar fichado para una próxima oportunidad a todos ustedes, amigos grandes del alma. Y a todos ustedes que nos vieron en esta noche, en este nuevo capítulo de Umbrales. Nos vemos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Ismael, Carlos, Evelyn, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a ti. Abrazo a los tres. La gente en su Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.